de junio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Felipe Rodríguez, abogado del ex asambleísta alterno de Sociedad Patriótica Fernando Balda. Vamos a hablar sobre la vinculación judicial al expresidente Rafael Correa en un crimen de Estado, el agravante de este tipo de crímenes, los testimonios de sus subalternos que lo incriminan, su no comparecencia a juicio, qué efectos causa. También estará Roberto Mesa, perito argentino, que realizó el informe del caso de la muerte del general Jorge Gabela. Un informe desaparecido del perito revela que el asesinato no fue obra de delincuencia común, sino motivada por las denuncias sobre la adquisición de los helicópteros DRUF, cuyos accidentes causaron varias muertes. ¿Otro crimen de Estado? Y además, Mauricio Proaño, asambleísta de la Revolución Ciudadana, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico que tramitó el proyecto urgente. El informe de minoría que cuestiona el proyecto de ley de urgencia económica por inconsistencias entre los estímulos tributarios y la estabilización fiscal, y que además gozará de 3 años de régimen interino sobre el techo de la deuda. El exministro de Justicia y actual alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara, confirmó que en julio de 2013 recibió la tercera parte del informe del perito Roberto Mesa sobre el asesinato del general Jorge Gabela. Indica que luego dejó el ministerio y ya no puede responder por el destino del documento que debía ser entregado al expresidente Rafael Correa. La familia del excomandante de la Fuerza Aérea, Jorge Gabela, ha reclamado por años el informe original sobre el asesinato del general, pero su destino es un misterio. Su autor, el perito argentino Roberto Mesa, lo entregó en el año 2012 al Ministerio de Justicia, cuando lo dirigía el actual alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara, quien confirmó la recepción del documento. Efectivamente, el Ministerio de Justicia recibió ese informe en julio de ese año. Hubo un análisis del Comité de Ministros en noviembre. Una vez que fuera aprobado en ese Comité de Ministros, pasaría a Presidencia de la República, que era el único ente, que era el único organismo autorizado para dar a conocer o no este informe. Lara dejó el Ministerio de Justicia en noviembre de 2012, cuando el Comité de Ministros, creado por el expresidente Rafael Correa, realizaba la revisión del informe. Lo recibió el ministerio, quedó en el ministerio y, por supuesto, lo que haya pasado después de eso yo ya no puedo responder. Su sucesor fue José Serrano y luego estuvo al mando Ledy Zúñiga. Si bien era el Ministerio de Justicia el que dirigía el comité, también lo conformaban los ministros o delegados de las carteras de Defensa, Interior, Seguridad, Transparencia y luego Administración Pública. Después de la entrega del informe, ocuparon esos ministerios Homero Arellano, Fernando Cordero, César Navas, María Fernanda Espinosa, Cristian Castillo y Vinicio Alvarado. La defensa de la familia Gabela ha pedido que todos sean llamados a declarar en la Fiscalía dentro de la indagación abierta para descubrir y sancionar a los responsables de la desaparición del informe. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. El crimen de Estado es repugnante y perfecto. En este caso, la repugnancia no es exclusiva de la señora de Gabela, es universal. Pero el crimen parece seguir siendo perfecto, porque resulta que el informe desapareció. El autor no tiene copia, lo que no luce convincente porque es prueba de que se realizó un trabajo bien remunerado. Y la desclasificación ordenada por el presidente de la República termina siendo un saludo a la bandera porque no hay copia y el informe desapareció. Sin embargo, su contenido lo conocen el perito y los exministros del Comité Interinstitucional. Se supone entonces que deben recordar lo que informaba, porque esa fue la razón para que desaparezca. Esto no puede quedar impune, porque no faltarán tampoco los que digan que la acción penal prescribe. Pero aunque el general Gabela y los tripulantes de los DRUP están muertos, la indignación colectiva sigue viva. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
El acaparamiento de las funciones del Estado por Rafael Correa como presidente de la República instauró un blindaje de impunidad a redes de corrupción que se apoderaron del Estado. Ahora, gracias al desmontaje de este aparataje protector, el nuevo fiscal general del Estado vincula al expresidente en un crimen de Estado. Felipe Rodríguez, abogado de Fernando Balda, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. El fiscal ubica la vinculación del ex jefe de Estado en un crimen de Estado, un secuestro personal que no es lo mismo que uno de lesa humanidad que se perpetra masivamente contra toda una población. Esta categorización, según el Código Integral Penal, ¿qué repercusiones tiene en el proceso penal? Bueno, en el caso específico que estamos llevando, únicamente se lo ha planteado como un secuestro, no se lo ha planteado como un delito de lesa humanidad porque nos faltan requisitos por cumplir. Y justamente lo que se pretende en este nuevo tiempo, en esta nueva época del Ecuador, es no forzar a la ley para perseguir personas, únicamente aplicar el derecho para perseguir conductas. En este caso, el expresidente de la República ha sido vinculado como autor intelectual del delito de secuestro y partícipe además en una asociación ilícita. Tendrá que responder, tendrá que defenderse, tiene el derecho a defenderse, ese derecho que no dio durante 10 años a los ecuatorianos, con un consejo de la judicatura que gobernó y dominó absolutamente todas las decisiones de los jueces. Es momento que él, si dice ser inocente, dé la cara, se defienda, y si es que lo es, entonces así será declarado. La alta investidura del presidente, siendo la máxima dentro del Estado, ¿constituye un agravante especial? Sí, entre las agravantes no está ser el presidente de la República, pero sí está ser funcionario público y haber ejecutado el delito o haber participado en el delito utilizando su poder desde la función pública. Es una forma es un agravante en realidad, y aquí lo que finalmente se debería aplicar es un secuestro con agravante. La sentencia en Colombia por el secuestro de Fernando Balda, ¿qué determinó respecto a la participación del SENAIN o de la policía ecuatoriana? Bueno, la condena que reciben los 5 secuestradores materiales, los decimos secuestradores de sicarios porque es lo que eran, 5 hombres bastante, 4 hombres y una mujer bastante peligrosos de Puerto Tejada, determinó que son responsables y culpables de secuestro simple, en la figura de secuestro simple, atenuado porque lo liberaron voluntariamente y además porque hicieron un preacuerdo, fueron condenados a 60 meses. Por eso hemos sostenido algo que aquí se confunden quienes defienden a su líder Rafael Correa. Aquí no se está analizando un presunto secuestro, sino un secuestro consumado. Es decir, la materialidad de la infracción del secuestro ya está demostrada en Colombia. Lo que está en discusión en el Ecuador es quiénes fueron los autores de intelectuales. ¿Cómo llegamos a ellos? Por cuanto la misma sentencia colombiana establece que quienes contrataron a los secuestradores fueron funcionarios públicos ecuatorianos con nombres y apellidos. Como no los lograron localizar allá, se pidió la asistencia penal internacional al Ecuador, y en Ecuador les negamos todas las facilidades a la Fiscalía colombiana con la finalidad. ¿Y en qué año se pidió esa asistencia? Vamos a ir por ahí. Entonces, el 4 de abril del año 2013 se presenta la denuncia, la asistencia se pide en el año 2015, y lo que hacen es esconder todo para que esto no pueda salir a la luz. Al punto que el día de ayer en uno de sus testimonios, en su testimonio, Raúl Chicaiza fue frontal en agradecer públicamente al presidente, dijo así, al presidente Rafael Correa, porque los protegió durante todos estos años. Fueron intocables, lo dijo él, ni siquiera tuvieron sumarios administrativos y en fiscalía nadie les persiguió ni les investigó. Ahora, ¿cómo es que si los ejecutores del secuestro, que eran sicarios, que se supone que son gente sin piedad de ningún tipo, liberaron voluntariamente a Fernando Balda mediante un acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo fue? Bueno, lo que sucede es que como los taxistas se dieron cuenta, hubo un taxista en particular que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y en Colombia
existe esta solidaridad en cuanto a los delitos de secuestro, algo que no pasa en Ecuador. En Ecuador tú ves que están cometiendo un delito, cierras la cortina y dices que no ha pasado nada. Allá pasa lo contrario, toda la población te apoya. Se comunicaron con la policía y la policía, al verificar por dónde iban, les dice un cerco policial. Ellos, al ver que había un cerco policial, derriban el cerco policial, empiezan una huida a alta velocidad, y cuando ven que ya no tienen escapatoria porque estaban incluso rodeados con vehículos y tenían un helicóptero persiguiéndolos, deciden lanzar a Fernando Balda el auto, seguir unos metros más, salir ellos del auto y físicamente adentrarse en la montaña de la zona. Entonces la liberación en realidad no es voluntaria ni hay negociación, no les queda otra alternativa que abortar la misión, pero el secuestro se consuma en el momento que ya priva a una persona de la libertad, y así lo estuvo Fernando Balda por 1 hora. La cooperación eficaz de Raúl Chigaiza, ¿qué pruebas ha aportado sobre la participación del expresidente Correa? Bueno, creemos que fue fundamental el día de ayer. Nosotros como acusado en particular no conocíamos lo que él iba a decir, porque la cooperación eficaz es un acuerdo entre procesado y fiscalía. Pero el día de ayer nos entregó 2 elementos muy importantes. Esto es 2 conversaciones que tuvo con Rafael Correa. La primera fue antes del secuestro, cuando él le dijo a Pablo Romero Quesada que no estaba seguro de lo que se estaba planificando, que él necesita tener garantías como agente de policía. Y en ese momento, como nos dijo ayer en su testimonio, llamaron al expresidente de la República, en ese momento presidente, y él les ofreció el apoyo institucional, económico y político. Y también nos contó que con posterioridad, cuando todo fracasó, le llamó a ofrecer apoyo y a decirle que no le iba a pasar nada, al punto que le agradeció porque no le pasó nada. Además aportó son casi 80 horas de audios, no todas están evidentemente relacionadas con este caso, pero son fundamentales para verificar las voces y quiénes eran todas las personas que conocían. Además, sus superiores jerárquicos siempre se refieren al presidente Rafael Correa como el interesado por esto. ¿Pero hay grabaciones de eso? Hay grabaciones, tienen que hacerse unos cotejamientos de voces. La única grabación en la que yo conozco que estaría la voz del presidente Correa es en una suite de Pablo Romero Quesada en la avenida República El Salvador y Portugal, en la cual él le llama y técnicamente ahí hay una grabación. A los acusadores particulares no nos dan acceso a todo por un tema de confidencialidad de la investigación. No obstante, la información entregada ha sido fundamental y es importante más decir algo. El testimonio de Chigaiza fue coincidente con el de Falcón, es decir, coincidieron en todo. Pero además fue coincidente con el de Diego Vallejo, que declaró desde el consulado en Miami, que ha sido un perseguido del régimen. Porque todos coincidieron en el odio que le tenía Rafael Correa a Fernando Balda, y todos coinciden en que la disposición era básicamente que se lo traiga a como dé lugar. El expresidente Correa está a buen recaudo a 9.514 kilómetros de distancia de Quito. ¿Su ausencia interrumpe para él este proceso o este puede continuar en su ausencia? Si es que este hecho no es calificado como una grave violación a los derechos humanos, que nosotros consideramos que la es, no toda violación a los derechos humanos es una grave violación, esta es una figura de la CIDH. De ser calificado así, entonces no prescribiría y tendríamos esa ventaja. De no ser calificado así y de recibir un llamamiento a juicio el expresidente de la República, entonces se interrumpiría su enjuiciamiento y él tendría que estar prófugo aproximadamente 7 años. ¿Y por qué 7 años? ¿Es la pena o el doble de la pena cuando esté en ausencia? Lo que se analiza aquí, se le tiene que aplicar la pena más favorable. Si aplicamos el Código Penal, él tendría que estar ausente 9 años, porque el máximo, la pena para el delito específico, en este caso de plagio agravado, es de 9 años. Con el COIP en realidad es de 5 a 7, va a haber ahí una pequeña variación, y lo que vamos a hacer es aplicarle la pena que más le favorezca, aplicándole al principio de favorabilidad. En ese caso, desde el momento en que se le vinculó a la investigación, esto es 18 de junio del año 2018, se tiene que contar el tiempo máximo de la pena para que prescriba la acción, ojo, no la pena, la acción, porque no habría recibido pena aún. Esto es un total de 7 años desde este 18 de junio, desde este día lunes que ya pasó, para que él pueda regresar. Él no puede en un secuestro ser juzgado, en un secuestro simple como este no puede ser juzgado en ausencia. Si Rafael Correa no cumple la medida cautelar ordenada por la jueza de la Corte Nacional, ¿la acusación pedirá alerta roja a la Interpol y su captura en Europa?
Si es que el día 2 de julio él no está aquí presente, la única diligencia que tiene que hacer es presentarse con su cédula y firmar un documento de comparecencia en el cual aseguramos que quiere ser parte del proceso. Tendremos nosotros que pedir una audiencia de revisión de medidas por incumplimiento de las medidas, y el incumplimiento de las medidas conforme a nuestra ley tiene una repercusión clara e innegable, y es que se dicte la prisión preventiva. Felipe Rodríguez, abogado de Fernando Balda, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Roberto Mesa, el perito argentino del caso Gabela. El desaparecido informe del perito revela que el asesinato del general Gabela no fue obra aislada de la delincuencia común. En pocos minutos estamos de vuelta. Quédese en nuestra sintonía. En el año 2012, mediante decreto ejecutivo del presidente Correa, creó un comité interinstitucional para investigar la denuncia de Patricia Ochoa en torno al caso del general Gabela. Y en el año 2013 fue la ministra de Justicia en ese entonces, Johanna Pesantes, quien le adjudicó el contrato de consultoría a Roberto Mesa, el perito, para investigar el deceso del general Jorge Gabela. Roberto Mesa, bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Directo. Buenos días y gracias por la invitación. Bienvenido. ¿A quién le entregó usted ese informe completo? Johanna Pesantes es la actual secretaria jurídica de la presidencia. En ese entonces era ministra. Firma la adjudicación de contrato, pero usted lo tenía que entregar en principio en 90 días. ¿A quién se lo entregó? Ese informe final, como lo denominamos nosotros, o tercer producto, como se lo denomina por una cuestión contractual, se entregó el 8 de julio de 2013 al entonces ministro de Justicia, el doctor Lenin Lara. Ese contrato se firmó por $78.000 y eso incluía presentar 3 productos, 3 informes. ¿Por qué es importante el último informe del que se habla ahora? Es el que correspondía a investigar el móvil del asesinato, los autores intelectuales del crimen. ¿Usted incluyó esa información en ese tercer informe? En realidad el segundo informe también es importante justamente por las conclusiones a la que se arriba. Claro que el tercer informe es mucho más completo porque ya contiene de manera fundamentada y probada el móvil del crimen. El móvil del crimen, ya ha mencionado que hay altos generales involucrados en el tema. ¿Qué dice el informe sobre los autores materiales? En realidad lo que se dice en función a las conclusiones, eso todavía tiene el carácter de reservado porque se encuentra en indagación previa. Por eso es lo que nosotros, y de acuerdo a la cláusula de confidencialidad, no podemos revelar lo que dice el contenido del tercer producto o del informe final. Esto supongo que a lo largo de la indagación previa se irá aclarando, se irá probando de la manera que debe ser, ahora ya en manos de la justicia, y seguramente cuando termine esta indagación previa, el país va a poder conocer, como lamentablemente no se pudo conocer en esta oportunidad. Es cierto que hay confidencialidad, pero el propio presidente Moreno ha dicho que hay que desclasificar la información. ¿Por qué usted no puede dar más detalles de un informe que no es producto de la Fiscalía, lo cual está prohibido legalmente en el proceso de indagación e instrucción cuando es producido por la Fiscalía, pero en este caso esto es un informe de su autoría? Claro, lo que hace el presidente Lenín Moreno es desclasificar los documentos, y de hecho eso se hizo, y como consecuencia de eso, por fin, la señora Patricia Ochoa tuvo acceso al segundo producto donde ya se establecía que la muerte del general Gabela no obedecía a un crimen o a un delito común. La desclasificación que el presidente de la República ha determinado justamente incluye eso. El contrato establece una cláusula de confidencialidad y yo creo que no es la figura del presidente quien debe levantar esa confidencialidad, sino el administrador del contrato, que en este caso es el Ministerio de Justicia. De Justicia. Ahora, en su versión en la Fiscalía, usted dio detalles de la información que usted conoce
sobre el tercer informe, nombres, autores, etcétera, en su versión en Fiscalía? Sí, en la versión en Fiscalía, que es el organismo judicial, digamos, que hoy va a comenzar a investigar nuevamente y que justamente por eso fui convocado para poder colaborar de cierta manera en las investigaciones, y de hecho quedé abierto a continuar colaborando, no solo para la justicia, sino también para la familia o para quien desea. Claro, ahora usted dice que ya en el segundo, ni siquiera en el tercero, usted nos está diciendo que ya en el segundo informe había conclusiones en el que se hablaban que el móvil de este asesinato, el general Gabela, no era un delito común. Pero vamos a recordar las declaraciones del presidente Correa en el 2015 cuando habla sobre las conclusiones de este informe, el tiempo que se había demorado, y recordemos lo que dijo. Ante la insistencia de la viuda del general Gabela, yo hice una comisión interinstitucional. Y es cierto, se cometió un error, se demoró demasiado. Pero entonces ya empezaron a elucubrarnos, se demoran, ¿qué dirá el peritaje? El peritaje ratifica lo que dijo la justicia, que es delincuencia común. Entonces, ¿para qué rayos se va a estar deliberadamente demorando algo si dice lo que ya estaba dicho? Entonces, ¿eso dice el informe o el presidente no sabía lo que decía el informe? ¿Qué fue lo que entregó usted? Yo creo que al presidente, por lo que él está manifestando, no le pasaron la información correcta, o tal vez le hayan pasado la información del informe que reposa en la Fiscalía General del Estado y que es un informe que no me pertenece. Eso yo lo ratifiqué el día que estuve en la Fiscalía, lo vuelvo a ratificar ante el país. El informe que se encuentra en la Fiscalía General del Estado no tiene ni siquiera en la última página mi firma, y en todas las hojas mi sumilla. Ahora, que no se sabe dónde está el informe, ese tercer informe, perderse no se puede haber perdido, y en tal caso usted debería tener o tiene una copia sobre ese informe. Para poder responder esa pregunta tengo que explicarte cómo se desarrollan las pericias, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito particular. En el ámbito judicial, obviamente, esto tiene un camino completamente diferente, y el autor o el dueño intelectual de esa pericia es el propio perito. En este caso se trata de una pericia particular. Por lo tanto, existe un contrato de por medio donde ese contrato establece cláusulas y establece las condiciones en las que se va a dar esa pericia o esa investigación. Y en este caso, justamente, toda la propiedad intelectual de toda la información, no solo del informe, le pertenece al Ministerio de Justicia. Y esto yo también lo dije y lo vuelvo a repetir. Una vez presentado el informe final, habiendo absorbido todas las aclaraciones y observaciones, toda la información que existía en la computadora en la cual yo realizaba esa investigación, esa pericia, fue todo el material digital, es a lo que me refiero, y parte del material físico fue sacado de la oficina que nosotros teníamos y que pertenecía al Ministerio del Interior por agentes que se identificaron como siendo del siendo del Comité Interinstitucional. Ahora, está claro que hay cláusulas dentro de este contrato que en teoría no han cambiado, le corresponde al Ministerio de Justicia, pero cuando usted escuchaba, por ejemplo, al presidente Correa decir que las conclusiones del móvil ya se confirmó que era por un delito común, y usted en su informe concluye que no era por un delito común, que estaba vinculado al tema del trabajo del general Gabela, al tema de la compra de los helicópteros Druff, que de hecho lo ha dado a conocer también la viuda del general Gabela. ¿Por qué no habló en ese entonces? ¿Por qué lo cuenta ahora o lo contó antes? No, nosotros ya lo contamos antes. Existen antecedentes que desde el 2014, cuando ya existieron versiones de que la conclusión había sido esa, nosotros hicimos pública en las redes sociales, no la conclusión obviamente, sino la cláusula del contrato, la cláusula número 4 del contrato, en el que se especificaba qué debía contener cada uno de los productos. Y ahí justamente estaba más que clara la respuesta
aquella que nosotros como consultora no la podíamos dar. Ahora, ¿a usted alguien le pidió que elimine parte o una parte del informe que iba a entregar? Sí, esto justamente es parte de lo que nosotros denunciamos públicamente el 5 de mayo de 2014. Fíjese que esto ocurre después de que nosotros ya nos habíamos ido del país. Esto es un pedido expreso que viene por parte de la secretaria del comité, haciendo mención al viceministro de Justicia en ese momento. ¿Que era quién el señor viceministro César Augusto en ese Ochoa. entonces? El señor César Augusto Ochoa. Okay. El mail es claro y dice que dentro de las observaciones, que ya es raro porque las observaciones ya fueron absorbidas anteriormente y en el tiempo que debían ser sido absorbidas, se pedía que se eliminen hojas, se pedía que se eliminen capítulos, se pedía que se eliminen inclusive anexos del informe final, a lo cual nuestra respuesta contundente fue: no lo haremos. Ahora, sobre eso también hubo reacciones en su momento del expresidente Correa, de la entonces ministra de Justicia, Leyde Zúñiga. Recordemos lo que ella decía. Aquí se demuestra cómo se entregó el acta de entrega, recepción del informe que está en mis manos, presidente. Un acta que fue firmada, como aquí dice, libre y voluntariamente, aceptando las condiciones del contrato. Este documento pague la consultoría y resulta extraño y poco profesional, poco ético por decir mismo, que un año después de haber cobrado la consultoría, de haber entregado el informe, ahora se quiera decir que se han eliminado 35 páginas y que se ha mutilado. Por supuesto, ya salieron a decir que no, que ellos nunca dijeron que no es cierto, sí, que le sugirieron pero que no lo hicieron, y que las 35 páginas era sobre la compra de los DRUP. Sí, ese no era el peritaje era balístico. Ellos fueron los que hicieron el peritaje también a muerte de Bosco Bizum. Primero, ¿qué incluye el peritaje? El peritaje incluye una serie de peritajes y una serie de líneas investigativas que fueron debidamente probadas. En esas imágenes existe una clara evidencia de que el tercer informe se entregó. De hecho, la entonces ministra, doctora Leyde Zúñiga, muestra esa famosa acta de entrega-recepción por la cual también hoy se glosa a la doctora Jessica Jaramillo. Y evidentemente el presidente de la República, el doctor Rafael Correa, en ese entonces, recibe la información de ese informe que consta hoy en la Fiscalía y que no tiene mi firma y mi sumilla. Por lo tanto, no sé por qué tanto el presidente, el expresidente, disculpe, y la exministra de Justicia pueden dar a conocer o hacer visible algo que realmente no tiene firma de responsabilidad y que no me pertenece. Son algunas de las observaciones de Roberto Mesa, acompañándonos hoy en Contacto Directo, el perito argentino en el caso Gabela. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7:32, nos tenemos que ir a una pausa brevemente. Al regresar estará Mauricio Proaño, asambleísta de la Revolución Ciudadana, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. Vamos a hablar sobre el informe de minoría que cuestiona la sostenibilidad financiera del proyecto urgente. Regresamos con eso, no se vayan. Hubo informe de minoría objetando algunos aspectos del proyecto de urgencia económica en la Comisión de Desarrollo Económico. Los asambleístas Mauricio Proaño y Sofía Espín, ex Alianza País, lo suscribieron. Mauricio Proaño, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. La principal objeción es no contar con informes previos de sostenibilidad financiera. Esto convierte al proyecto en un acuerdo político de toma incentivos tributarios y da más endeudamiento sobre el techo entre el gobierno y la nueva mayoría. Sí, fue uno de los temas que nosotros hemos visto y por eso en el primer debate nosotros afirmamos el primer informe para que siga en el Pleno, porque había temas que no se tenía información para decidir. No se entregó el catastro de los grupos económicos que son beneficiados con la remisión, no se entregó los grupos beneficiados con el ISD, no se entregó la información del Seguro Social sobre los que son beneficiados en la remisión
con el Seguro Social, y por eso no se tomaban decisiones sobre unos aspectos. Pero hoy que ya no se entregó esa información y se entregó a destiempo un informe en el cual dice muy claramente, ¿no? Y aquí tenemos la información que podemos revisar en el informe que se pasó, que es de fecha 23 de mayo, que se entregó a nosotros, no el 23 de mayo, se entregó el informe después del primer debate, dice muy claramente: un sacrificio fiscal significativo para el Estado. En efecto, en el año 2018 se estima que se dejaría de recaudar aproximadamente 98 millones de dólares por concepto de impuestos, mientras que las pérdidas de recaudación aumentará considerablemente en 399 millones en el 2019, en 411 millones en el 2020 y 411 millones en el 2021. Es decir, una pérdida, un sacrificio fiscal de 1.321 millones de dólares. Eso es lo que el Estado va a perder en este caso con la aprobación de la remisión. Que esta remisión no se hace con la autorización que se le da al gobierno para que se siga endeudando por encima del techo de la deuda, porque se crea un régimen interino para que eso continúe. Sí, y eso también es preocupante. En el estudio que presenta en el informe luego el Ministerio de Economía, es muy claro en el gráfico que presenta. Se dice que el endeudamiento con ley, sin la ley, va a llegar hasta el 2021 al 65.74% y con la va a llegar al 57.51%. Eso es lo que se dice, o sea, va a haber un endeudamiento más fuerte todavía de lo que se ha dado ya en el último año, de un crecimiento casi de un 11% de endeudamiento en el país, y eso se piensa que se va a poder recuperar con el tema de la inversión internacional que venga. Pero en el mismo informe dice, según el informe, el sacrificio fiscal ocasionado por la implementación de nuevos incentivos tributarios podría afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y señala, no existe información de sustento acerca del posible flujo de inversiones que se alcanzaría por la implementación de las medidas. Además, pero esa parte no se puede del proyecto es, digamos, una apuesta que se hace de que se tomen medidas esperando que venga una inversión, que eso tendrá que verse. Ahora, usted asegura que los mayores beneficiarios son los grandes contribuyentes. Los otros beneficiarios simplemente llenan la foto de familia. ¿En qué porcentaje se beneficiarían los grandes contribuyentes? Es muy fácil, los juicios que existen sobre grandes grupos económicos son de 1.777 juicios que sobrepasan los 5 millones de dólares, y sobre eso el monto millones, que está en sí, son más o menos, no, son unos 2.000 millones que están en los juicios, tanto en deudas estables ya como las impugnadas, y eso es el beneficio. Pero cuando uno revisa la información, aquí está la información que es del SRI, uno puede revisar fácilmente. Hay un grupo pequeño en la parte baja, un grupo pequeño, ¿no?, de deudores, pero los montos sobrepasan los 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿el beneficio a quién es? El beneficio es a los grandes grupos que son en número pequeño, pero en montos sobrepasan a todos los grupos que se quiere beneficiar. Es por eso que creemos nosotros que no se puede hacer una ley. ¿Y el porcentaje cuánto representa eso? Si hablamos de 1.118 millones de dólares de los grupos más grandes, que son pocos, es más del 50, el 60% del tema de la remisión que se va. Ellos tienen este apoyo. Además de eso, con la remisión, y luego se dice, bueno, señores, les vamos a ayudar con la remisión, pero también les vamos a ayudar con el ISD. ¿Quiénes son los grupos que mayormente sacan dinero del país? Los mismos grupos grandes, y está demostrado con un estudio del SRI que ellos se beneficiarían también por el retiro o gradual o eliminar el ISD, más o menos con el 82%. Y en personas naturales, los que mayor se benefician con el retiro del ISD son los que ganan más de $1 millón o 500,000 a $1 millón anuales. Ellos son pero no los que ganan $100,000, que demagógicamente se quiere presentar como que si fueran los más ricos del país. Ahora, sí, un poco se quiere poner ahí el tema, a veces se quiere poner un tema de, por ejemplo, también también vamos a la remisión de las multas de tránsito. ¿Qué tiene que ver si yo me cruzo un semáforo y me multan por eso con la activación económica del país? No tiene nada que ver, pero se puso muchos temas para ver si se podía amortiguar
para que la gente crea que la ley es para todos. Ahora, usted objeta el perdón de intereses, mora y recargo a deudas con el Estado, similar al que dieron Rafael Correa y Alianza País en 2015. ¿Por qué la remisión representa un sacrificio al 2015? Entonces, ¿a cuánto ascendió ese perdón que dio Correa en el 2015? Bueno, yo también estuve en esa aprobación de la ley y creo que la remisión, no estamos indicando que la remisión como mecanismo no es bueno. Es necesario a veces en economía hacer este tipo de herramientas, pero tiene que ser no a los que más ganaron. Las empresas grandes ganaron entre 6.000 a 7.000 y cerca de 8.000 millones de dólares en el 2016-2017. Pero cuando se hizo la remisión anterior, la diferencia fue esta. Número de clientes, 44.757 clientes del Banco de Fomento, por ejemplo, cuando en la remisión de ese momento. El capital que tenían todos ellos eran 87 millones de dólares. Las multas, los intereses que se fue en la remisión... Pero eso me parece la remisión actual, de que los que más son en números son los que menos deben. Pues. Y no, es un pequeño grupo el que más fue al revés. ¿Ah? No, aquí fue al revés. Aquí la mayoría era la gente que tenía deudas menores a $3.000 y que por esos $3.000, por el estudio que teníamos de que se perdieron sus cosechas por enfermedades, por sequía, por inundaciones, menores de $3.000 representaba el 70-80% y luego hasta $15.000. Solo a ellos se les hacía remisión porque tenían un problema, que el Banco de Fomento por esas deudas pequeñas con la remisión. Sí, pero estaba... Claro, es poco porque también la remisión era poca, pero en este momento usted puede revisar solo de un caso, el caso Repsol. El caso Repsol es muy claro para decir que esto no tiene la misma connotación. Se dice que la remisión va a ser solo por multas, intereses y recargos, pero cuando uno revisa Repsol, saldo de impuestos, 19 millones de dólares de impuestos, y de intereses que no ha pagado son 32 millones de dólares. Aquí las multas, intereses son más que el capital, o es los intereses o el capital. ¿Y no sería de revisar entonces que en el Ecuador existe un sistema usurero de cobrar mora, de cobrar recargos, de cobrar intereses? Que por eso es que llega un punto en que todo deudor simplemente no puede pagar una deuda porque más debe en multas y en recargos y en intereses que en el capital que ha prestado. Lo más práctico es que pague los impuestos a la hora y el momento que le corresponde y no tiene problemas de multas, ni intereses, ni nada. Bueno, si la gente pagaría y todos los ecuatorianos pagaríamos, por ejemplo, no tendríamos ningún problema. De las deudas con los bancos, de las deudas con el IES, de las deudas con las tarjetas de crédito, también ocurre lo mismo. Es un mismo sistema. Sí, pero son diferentes y hay que tratar diferentemente a cada quien. Por ejemplo, en la ley no existe un apoyo fuerte al sector agropecuario. Hemos estado indicando que se debe haber un apoyo con el problema que tiene el sector agropecuario y queríamos que se empuje más. Eso no se ve apenas unas cosas muy pequeñas que se van a dar al sector agropecuario y no se tomó en cuenta las necesidades de la demanda que se necesita, no solamente en remisión de deuda, sino en crédito, asistencia técnica y más temas como comercialización que tiene que ver el sector agropecuario. Así que creemos que por eso presentamos nuestro informe de minoría. No estamos de acuerdo en que se beneficie a los que más ganaron. Creemos que una ley se hace para la mayoría. Mejor si impulsamos a la pequeña y mediana industria, pues mejor apoyamos a los pymes, y eso haría que se active la economía. Ya los grandes empresas sí han hecho un buen trabajo, han presentado también, porque se ve las ganancias que han tenido, casi de 8.000 millones de dólares. Mauricio Proaño. Pero tenemos que apoyar a los demás para que pueda avanzar el Ecuador, para que todo el mundo estemos tranquilos, aportando con otros impuestos para la parte social que necesita. Mauricio Proaño, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Muy amable, muchas gracias. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. Mañana estarán Lenin Artieda y Samantha Mora. Contigo, Alfredo, nos vemos el lunes. Nos vemos el próximo lunes.